Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí reunidos, reunidas el día de hoy para dar el cierre del colaboratorio Gestión del suelo para la soberanía alimentaria desde las comunidades de aprendizaje, desde nuestra especialidad en bienestar comunitario, las agroecologías y la soberanía alimentaria. Y bueno, este colaboratorio es y fue un espacio de aprendizaje colectivo, de creación colaborativa. Aquí, tanto facilitadores, las personas que están estudiando la especialidad y las personas de nuestras COAs, de nuestras comunidades de aprendizaje, compartimos experiencias, saberes y preguntas en torno al suelo. Y bueno, en este colaboratorio se entretejieron la ciencia del suelo, la agroecología y los conocimientos locales y campesinos. Aquí se valora tanto la observación en campo como la reflexión colectiva y se reconocen todos los vínculos que ocurren alrededor del suelo, no solo desde las propiedades físicas y químicas, sino también desde toda esta historia que resguarda nuestros suelos en los territorios. Y bueno, damos la bienvenida a... Hoy tenemos el honor de contar con nuestra invitada, la doctora Miriam Galán Recendis, quien es una edafóloga muy apasionada por el suelo, por su diversidad y su vínculo con los saberes con las comunidades. Ella es doctora en ciencias en edafología por el Colegio de Posgraduados y ha dedicado su vida académica y profesional a entender y enseñar sobre la génesis, la morfología, la clasificación de los suelos, pero también ha desarrollado investigaciones en torno a la fertilidad y la nutrición de cultivos y también los saberes locales, los saberes ancestrales desde la etnopedología. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Chapingo y también ha dado cursos nacionales e internacionales. Para mí ella es una promotora increíble a la vez y territorios. Entonces, pues sus trabajos han sido un puente entre el conocimiento técnico y el saber campesino. Me siento muy agradecida que hoy estés aquí, Miriam, para tu extenso. Y también me acuerdo mucho que nos hablaste del Medpantry. Entonces, por tu mirada crítica y comprometida con la justicia agroalimentaria que nos inspira, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí y compartirnos de tus saberes. Adelante, Miriam, ¿qué tal? Hola, Alma, muchas gracias por esta cálida bienvenida, por la invitación. Eh, pues es un gusto, un contento que el Departamento de Suelos pueda colaborar con estos colaboratorios y desde luego tender pues esta mano amiga que se ha venido construyendo. Me gusta cuando dices se tejen las posibilidades porque pues, habría que recordar que nos conocimos ya hace algunos ayeres y pues nuestra pasión por el suelo, que yo creo que la compartes, pues nos ha llevado a pues desarrollar algunas actividades. Entonces, pues es un gusto para mí poder estar con ustedes. De repente falla un poquito la señal, si en algún momento se me va la voz o ven que algo está pasando, les voy a pedir que por favor me indiquen. Voy a estar al pendiente, estoy con el teléfono y pues bueno, una disculpa, no estaba en mis manos que no hubiera internet el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿de acuerdo, Alma? Sí, Bien, adelante. espero que todos me puedan escuchar. Bien, el tema que se nos encomendó el día de hoy, pues resulta ser algo complicado. ¿Le puedes poner presentar donde está al lado de configuración? Viene una flechita del doble sentido, en ese se puede presentar. Al lado, ahí mero. Dale. Bien. Eh,
Bien, después de agradecerle a la maestra Alma, pues también es importante mencionar que nos tocó un tema bastante interesante, que es la gestión del suelo para la soberanía alimentaria. Cuando pensamos nosotros en el suelo, pues pensamos en aspectos desde las funciones hasta tal vez las implicaciones ambientales, pero cuando tratamos de encasillarlo en términos de soberanía alimentaria, pues ponemos especial atención en el suelo como un soporte de las plantas, como un soporte de la vida. Y bueno, es importante mencionar que tal vez para alcanzar esta soberanía alimentaria, donde los alimentos sean balanceados y suficientes, pues es algo complicado. Entonces, un manejo pertinente del suelo nos va a permitir que pues nos apuntalemos hacia esta dirección, a que todos tengamos alimentos sanos y balanceados. Pero para que logremos esta gran meta que es la producción de alimentos sanos, tal vez sea importante que nosotros pensemos en qué tiene que involucrar la gestión. De repente ya hoy en día queremos utilizar gestión para todo, sin embargo, tenemos que acotar a la gestión como una serie de implicaciones que tienen que ver con el entendimiento de nuestro recurso suelo y después de este entendimiento viene el aspecto de transformación. ¿Cuáles son las prácticas o los tratamientos que me permiten mantener las funciones del suelo, pero además me permiten a mí hablar de una búsqueda de la mejora, mejorar las condiciones? Y bueno, si pensamos en mejorar las condiciones, es muy importante que nosotros hablemos de la conservación del suelo, de la rehabilitación de los paisajes, de los ecosistemas. Y bueno, todo esto tiene que ir encaminado con aspectos de política pública, porque de repente para nosotros sería algo muy bueno que no se utilicen los agrotóxicos. Sin embargo, pues tenemos esquemas de política pública que distribuyen tal vez fertilizantes, ¿no? Y tal vez no son a un nivel tóxico. Sin embargo, el no uso de los conceptos básicos del suelo, pues nos ha llevado a que después de, que son 50 años de la Revolución Verde, aún sigamos teniendo dosis de fertilización excesivas o tengamos lugares donde se produzcan grandes cantidades de productos y estas grandes cantidades de productos pues nos lleven a un desastre pues ecológico, ¿no? Siempre pongo como ejemplo el sargazo. Entonces, el sargazo, cuando nosotros queremos ir a las playas, pues es bien difícil que podamos tenerlo fuera del alcance de nuestros pies. ¿Por qué hay tanto sargazo? Porque el río Mississippi, que desemboca al Golfo, va cargado con altas dosis de fertilizantes por la franja maicera. Y este fertilizante, esta fuente de nitrógeno, pues resulta ser un alimento muy nutritivo para el sargazo y en el momento en que nosotros queremos hacer uso de estas playas, pues de plano no podemos, ¿no? Entonces, esta gestión del suelo tiene que tratar aspectos muy teóricos, muy duros, que nos ayuden a entender, pero también tenemos que irnos hacia el aspecto práctico, cómo podemos ejecutar todos estos estudios de suelo que en algún momento pudiéramos generar con todos los actores involucrados. Les voy a platicar un poquito de las aportaciones metodológicas que nosotros utilizamos y al final de la charla les puse un par de ejemplos de cómo estas metodologías pueden ser implementadas en el terreno de lo práctico, porque como les digo, la gestión del suelo va desde lo muy teórico hasta el aspecto de ejecución. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Alma. Vamos a Sí. pensar, compañeros, ya lo han de haber visto en la sesión teórica, que el suelo, pues es un conjunto. ¿De qué? Del resultado de la interacción de los materiales geológicos, la materia orgánica y cómo se asocia en los paisajes, en el relieve y cómo este relieve pues está determinando la condición climática. Cuando nosotros pensamos en que el suelo deriva de ese conjunto de factores, pues es importante que pensemos que hay valles, hay montañas, hay llanuras, hay lomeríos y que por tanto van a tener condiciones diferentes. Pero además, nosotros tratamos de ahora
ir un poquito más allá. En el pasado nos decían pues que el suelo es un medio donde crecen las plantas. Ahora sabemos que las plantas pueden o no crecer en los suelos. Imagínense los permanentemente congelados, no tienen plantas y sin embargo son suelos. Y también en el pasado nos decían que el suelo era un recurso natural renovable y que este recurso natural renovable, pues tal vez pensábamos que podíamos gastarlo de manera infinita. Sin embargo, esto es mentira, porque se puede renovar el suelo, se puede formar, sin embargo, el tiempo en que suceden eh, pues el desarrollo de los horizontes o de las capas, pues es muy prolongado, ¿no? Entonces, tenemos que considerar de entrada a nuestro recurso suelo como algo no renovable en el tiempo humano. Tal vez en el tiempo geológico sí, pero en nuestro tiempo humano definitivamente no lo es. También es muy importante que consideremos al suelo un, eh, como un cuerpo, como un continuo, esa es la palabra correcta, es un continuo, como la piel. Imaginemos nuestra piel, es un solo órgano, pero si yo veo las palmas de mis manos, pues seguramente tengo un tono más claro, una textura diferente, así veo el en vez de mis manos. Entonces el suelo es un continuo de esta naturaleza. Podemos decir que cubre la superficie terrestre, pero dependiendo de la interacción de estos factores que ya mencionamos, pues nos va a dar atributos diferentes. Y dentro de esos atributos, nosotros tenemos que ver que es tridimensional. Hay algunas personas que mencionan que es polidimensional. Nosotros vamos a pensar que es tridimensional porque tiene una superficie, esta superficie va a tener un comportamiento vertical con el desarrollo de horizontes o de capas, pero además estos horizontes y capas se distribuyen en el paisaje. Tenemos tres dimensiones de análisis. Entonces, cuando nosotros queremos hacer planeación del uso del recurso suelo, tenemos que considerar cómo se comporta de manera vertical y eso nos va a permitir tener éxito. Pero tal vez para eso ya somos muy duchos, ¿no? Designar horizontes, propiedades, materia orgánica, lo que quieran. Pero el reto viene cuando queremos encontrar la distribución de esas características verticales en el paisaje. ¿Cómo podemos hacer cartografía? ¿Cómo podemos hacer zonas homogéneas que nos permitan a nosotros ahorrar dinero? Si yo tengo 1000 productores y cada productor tiene una hectárea y todos los suelos son de color negro, no tiene caso hacer 1000 análisis. Tal vez puedo hacer 3 o 5 o 10, depende de la inversión que yo tenga. Analizar al suelo de manera tridimensional, pues me hace muchos beneficios, tiene muchos beneficios. Pero también aquí entra la dimensión del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el suelo está en constante transformación. Estamos teniendo momentos donde sembramos, pero luego viene la lluvia, el viento, se desprenden las partículas, se transportan, se depositan y esto sucede todos los días. Entonces es cierto cuando dicen los colegas que puede ser polidimensional. Decimos también que es trifásico porque tenemos que entender que las plantas no comen a mordidas. Si estamos hablando de soberanía alimentaria, tenemos que hablar de la producción de alimentos. Y la producción de alimentos en nuestro país se hace mayoritariamente en suelo. Pero las plantas no comen el suelo a mordidas. Las plantas van a tener que tomar sus nutrimentos a través de la solución del suelo. Pero además, no solamente tenemos partículas, ¿cómo les diré? Situaciones abióticas en el suelo, sino también tenemos nichos ecológicos y estos nichos ecológicos van a tener un intercambio gaseoso. Entonces, podemos pensar que el suelo es trifásico porque tenemos los compuestos sólidos, es líquido porque existe la solución del suelo y la solución del suelo es la que alimenta a las plantas y una fase gaseosa donde se da el intercambio del aire que está en la atmósfera, pero también de los procesos que tienen los microorganismos. Y bueno, si empezamos con ese nivel de análisis, tenemos que entender que el suelo es dinámico y que tenemos que romper con la vieja escuela, que nos dice que el suelo es lo que pasa por 2 milímetros y que arenas, limos y arcillas y que 25% aire, 25% agua, 45 mineral y 5 materia orgánica. Bueno, idealmente, en la naturaleza no suceden esas cosas. Entonces, pues ya Dokuchaev, ya desde hace muchísimos años, nos dijo que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma versa sobre buscar las leyes que rigen los fenómenos.
Ya no tenemos que ser agrónomos o biólogos licenciados de propiedades. Ya no nos sirve saber que el pH es de 4 o que la materia orgánica es del 1%. Nosotros tenemos que llegar al Mm. nivel de poder decir de dónde derivan estos 4, estos 8, estos 7, ¿no? Entonces eso es bien importante, que cambiemos el paradigma de hacer estudios del suelo y bueno, si hablamos de gestión es aún más importante. La que sigue, por favor, Alma. Vamos a Sí. pensar en este sentido que podríamos nosotros asociar múltiples funciones a los suelos. Ya la maestra Alma, tú publicaste, ¿verdad, Alma, con Axel un artículo que se llama De lo agronómico a lo ambiental en la edafología? Entonces, cuando Sí, nosotros pensamos en ir más allá de lo agronómico, pues tenemos nuevamente que buscar las funciones y estas funciones pues son múltiples, desde los ciclos del agua, la interacción con la vegetación, también podríamos hablar de cuestiones productivas, cultivos, ganado, podemos pensar que el suelo nos puede dar la historia de los paisajes. Tal vez ahorita en Zacatecas no haya vegetación abundante, pero los suelos son rojos y quien estudia el suelo puede inferir que los colores rojos se dieron por procesos de oxidación y la oxidación para que suceda tiene que haber agua. ¿Cómo ujú, pudo haber pasado? Pues seguramente estamos hablando de condiciones primitivas. Entonces, estudiar al suelo me permite a mí poder inferir situaciones del pasado, pero si aplicamos el principio del uniformitarismo, podemos decir que estas condiciones del pasado podrían ayudarnos a entender el futuro. Y es en este sentido que tiene que ir la gestión. Tenemos que empezar a analizar cuál es la tendencia de futuro del manejo del suelo. ¿Por qué? Porque los suelos que son calificados con el 10 son buenos para todo, pero ahora habría que preguntarse si eso que es todo es lo que sea pertinente para que haya alimentos sanos, que alcancen para todos, que estén balanceados nutrimentalmente. Hay muchas cuestiones que tenemos que considerar con el suelo. Ya es más allá de decir que es sostén de las plantas y de los alimentos. Tenemos que involucrar estos aspectos. La que sigue, por favor, Alma. Y si nosotros comenzamos a incorporar todos estos aspectos de las funciones naturales, nosotros podemos incidir en el manejo. Y bueno, el manejo agrícola, pues es nada más para mostrarles que viene de muchos años haciéndose, ¿no? Inclusive los que somos muy edafólogos, muy edafocentristas, pensamos mm, que el cambio de pueblos sedentarios, de pueblos nómadas para volverse sedentarios, pues fue a través de la agricultura o de la ganadería, pero ambas, la agricultura y la ganadería, tienen por fuerza que hablar del manejo del suelo. Entonces, podemos decir que el manejo del suelo hizo que las poblaciones se volvieran sedentarias y eso es padrísimo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar muestras de manejo del suelo muy sofisticadas desde hace más de 8.500 años, ¿no? Desde que comienza el neolítico. Nosotros tenemos chinampas, tenemos metepantles, que como bien decía la maestra, la semana pasada el metepantle fue designado como Patrimonio Natural de la Humanidad. Entonces eso es algo fantástico, ¿no? La que sigue, Almita. Y estos temas, pues de agricultura, ahora agronomía, pues es reciente que los hayan incorporado en los programas educativos. Reciente, digo, nuestra universidad tiene 170 años. Entonces, para el desarrollo histórico de nuestro planeta, de nuestro continente, pues realmente es un suspiro que la agricultura, la agronomía ahora sea un tema de salón. Pero bueno, en este sentido tenemos que revalorar la diversidad cultural que existe. Cuando estudiaba yo geografía con la gente de la UNAM, platicaban de que no existe un solo México. El México de los nopales y la gente de sombrero, pues es solamente en las películas de Pedro Infante, ¿no? En el cine de Disney. Nosotros sabemos que no es un solo México de nopales y cactus, ¿no? Pensemos en las plantas, los suelos y los grupos originarios. A mí me gusta mucho trabajar con el maguey, trabajé con maguey pulquero, maguey mezcal.
Si yo pienso en la familia de las asparagáceas, yo podría encontrar diferencias significativas. Pensemos, en el centro de México existe el maguey de tipo pulquero, que se produce pues el pulque, ¿no? Pero ¿qué grupos culturales existen? Ah, pues están los otomís, los mazahuas, los nahuas. Ahora pensemos en el suelo. ¿Qué suelos manejan estos pueblos? Ah, pues suelos de características volcánicas que van a tener limitaciones estrictas de la formación volcánica. Los vientos van a estar ricos en ferromagnesianos, que probablemente tengamos arcillas amorfas. Pero ahora cambiemos el supuesto. Sigamos pensando en las asparagáceas. Pensemos ahora en el sur, Oaxaca. ¿Qué maguey será? Pues el maguey mezcal. ¿Qué grupos culturales están? Zapotecos, mixtecos. Y ahora pensemos en los grupos de suelos. ¿Qué grupos de suelos podríamos encontrar? Regosoles, leptosoles, que derivan de materiales metamórficos o inclusive sedimentarios. Y vayámonos un poco más hacia el sureste, en Yucatán. ¿Qué tipo de asparagáceas? Ah, pues está el enequén. ¿Qué pueblos existieron? Los mayas. ¿Qué suelos tienen? Calcáreos, sobre paisajes kársticos. Ahora pensemos en el extremo norte. ¿Qué asparagáceas? Pues las bacanoras, los otoles. ¿Y qué grupos culturales? Yaquis, seris. ¿Qué suelos? Ah, pues, leptosoles y regosoles, pero estos estrictamente derivados de la influencia del antiguo mar de Tetis. Entonces, cuando nosotros pensamos en hacer gestión del suelo, pues tenemos que evocar a todas estas diversidades culturales e históricas. No podemos hacer gestión solamente de palabra, ¿no? Tenemos que irnos a profundidad porque pues ahora todo el mundo usa gestión, pero no sabemos qué es la gestión, ¿verdad? Entonces, la que sigue, Alma, por favor. Entonces, ante pues esta gran diversidad que tenemos, insisto, tenemos que tener una gran habilidad para diseñar el estudio y el manejo del suelo. Ya les decía, tenemos terrazas de maguey, tenemos terrazas de piedra, aquí tenemos al Cerro del Tezcutzingo, a los amigos de Tepetlaustoc con sus metepantles, los chinamperos, Soquiapa, nopales, bueno, tenemos una diversidad exquisita en México, la que sigue, pero, chin, tenemos unos problemas también muy severos. Y estos problemas severos tienen que ver, bueno, y también de agroecosistemas, ¿no? Ahí se me andaba pasando una diapositiva. Hay muchos agroecosistemas. La que sigue ahora sí, Almita, por favor. Vamos a pensar que tenemos también problemas muy dramáticos. En la imagen donde vienen los sistemas, venía el Cerro del Tezcutzingo. La imagen que está de fondo es la parte trasera del Cerro del Tezcutzingo. Tenemos la desfortuna, valga la mala suerte, de que estos paisajes volcánicos son ricos en materiales eh, híjoles, materiales para la construcción. Hay arenas, hay gravas. De fondo se ven las terrazas, pero esas terrazas ya desaparecieron, ya se acabaron las terrazas. Y en el árbol que ven ustedes seco pertenece al Parque El Contador. El Parque El Contador era un parque acuático de Atenco, donde había una colección de ahuehuetes exquisitos. Este ahuehuete está muerto como todos los demás. Está el maestro Patricio, el maestro David Pájaro, grandes compañeros. Ya no hay agua a un nivel que los ahuehuetes puedan abastecerse y pues está. También en la parte de abajo tenemos una imagen de Xochimilco y ahí en Xochimilco, esa fue del año pasado, de un grupo de noticias, ya no me acuerdo qué grupo fue, pero ya no había agua suficiente para que pasaran los como kayaks, ¿no? No sé cómo se llaman. Entonces ya no hay agua. Entonces estamos en una condición bastante dramática. La que sigue, por favor. Y no solamente es dramática en los sistemas ancestrales, ¿no? Sino es dramática a nivel mundial. ¿Por qué? La que sigue, tenemos problemas de deforestación, de contaminación, el uso excesivo de los fertilizantes también sin razón, pues nos ha llevado a tener que ver a nuestros suelos enfermos.
los vemos con sus propiedades limitadas, cada vez es necesario meter más agroinsumos. Entonces, híjoles, tenemos una gran tarea. Vean, todavía no llegamos a nada de la soberanía alimentaria, estamos hablando del contexto del suelo, ¿verdad? Entonces, pues, no hay que ser tan dramáticos. A ver, la que sigue, Anita, por favor. Vamos a pensar que para nuestro país tenemos una gran diversidad geográfica, una gran diversidad cultural, y esta diversidad geográfica y cultural pues la podemos ver en el Atlas Nacional. ¿Se acuerdan del Atlas que llevábamos en la primaria y no cabían las mochilas? Bueno, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Y no les tocó ese Atlas. Ahora ya están en digitales y entonces nosotros podemos ver que de los 32 grupos de suelo que reporta la base de referencia mundial para 2022 tenemos 26. Entonces ese 26 pues es bien altísimo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en países como Costa Rica que nada más tiene suelos volcánicos, entonces nosotros estamos casi en el top, en el ranking top de la diversidad de suelos. Nos hacen falta oxisoles, ultisoles, suelos permanentemente congelados. Esas condiciones no las tenemos, ¿verdad? No nos da el clima para tenerlas, pero de ahí en fuera somos megadiversos, para que en sus trabajos puedan decir que somos edáficamente megadiversos, o no sé, ahí búsquenle una palabrita, como hacen los compañeros de biología, ¿no? Megadiverso en reptiles y en mamíferos, ahora pues agreguen lo del suelo. La que sigue, por favor, Alma. Entonces, partiendo de esta gran diversidad, nosotros tenemos nuevamente que irnos a los conceptos básicos. Y al irnos en estos conceptos básicos, pues nosotros tenemos que entender, pues lo que yo me imagino que ya han de haber estado tratando con la maestra, ¿no? Que el suelo es una función de los materiales geológicos. En el pasado decíamos que era de material rocoso, pero nos hemos dado cuenta que el suelo no solamente se forma de material tipo roca, sino puede hacerlo de sedimentos, de materia orgánica e inclusive de materiales antropogénicos. Entonces ya le hemos cambiado un poquito, pero nosotros decíamos que el suelo es tridimensional. Cuando pensamos en estos factores, no podemos explicar cómo se forman los horizontes, no podemos explicar cómo se forman las capas. La manera que tenemos nosotros para explicar cómo se forman los horizontes y las capas es a través de los procesos de formación. Los procesos de formación son las adiciones que hace la naturaleza sin que nosotros intervengamos, pero también las adiciones que el hombre ha hecho, materia orgánica, fertilizantes, transportar suelos de un lado a otro, la tierra de monte que compran las abuelitas también es un proceso de adición, pero también de pérdida, porque se las están llevando de zonas forestales. La migración tiene que ver con cómo las sustancias dentro del suelo pueden moverse. Pensemos en las sales. Las sales están distribuidas en todo el suelo, pero cuando viene el proceso de precipitación, las sales van a irse hacia las partes bajas. Cuando viene el momento de deshidratación, donde la tasa evapotranspirativa es más alta que la de precipitación, las sales junto con el agua van a ascender. Pero ¿qué creen? Las sales no pueden cambiar de estado. El agua sí, se va a evaporar, pero las sales no. Entonces las sales van a tener un periodo de estacionalidad, en secas hacia la superficie y en periodos lluviosos hacia el interior del suelo. Para el caso de las transformaciones, que es el tercer factor de formación, nosotros pensamos en las transformaciones que se dan, por ejemplo, de la materia orgánica. Metemos residuos de cosecha, de la parte doméstica, y eso se va a estar mineralizando y humificando. Y después de la humificación y la mineralización, nosotros vamos a tener sustancias orgánicas o el nitrat y el amonio. Y las vidas suceden cuando las sustancias salen. Por ejemplo, en una zona tropical que llueve demasiado y que las texturas son ricas en arenas, se van a lavar los nutrimentos, seguramente. O los lugares donde hay desplazamiento de masas. El desplazamiento de masas puede ocurrir por un deslave, por un trabajo mal diseñado. Y bueno, esto nos va a permitir entender que tenemos nosotros una división en suelos. La primera gran división que
hacemos es los minerales contra los suelos orgánicos. Y luego, si nosotros pensamos en que son suelos minerales, viene una segunda división, los suelos horizonados y los suelos haploidizados. Los suelos horizonados son los que estos procesos de formación han permitido que se distingan los estratos. Y los haploidizados son donde estos factores de formación no nos permiten ver horizontes. No vemos los horizontes, no vemos capas, porque puede haber muchas arcillas que se expanden y se contraen, puede haber intervención de la vida, de las tuzas, por ejemplo, que hacen galeras y después se van y se rellenan de otros materiales, no podemos ver la horizonación. Si algún día van a algunos paisajes con permafrost, también el efecto del agua y la baja temperatura hace que no se vean los horizontes, que se vean como ondulaciones. Y bueno, cuando nosotros tenemos suelos que están horizonados, podríamos tener suelos que llamamos agregados o sin agregados, suelos pedales, así como decimos los edafólogos, y suelos apedales, que no tienen agregados. Y tan solo con entender estas tres divisiones, yo podría estar infiriendo muchísimas condiciones. La que sigue. Pero bueno, ustedes están o los queremos llevar a un nivel de fineza alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que hablar de la unidad básica de estudio del suelo. En el pasado, muy en el pasado, cuando yo estudié hace como 15 años, nos decían que la unidad básica de estudio era el perfil. Y el perfil no es más que la cara que queda expuesta o que expone los atributos verticales. Sin embargo, estos conceptos, este concepto nada más nos está hablando de dos dimensiones, la superficie y la profundidad, pero ya nosotros sabemos que tenemos que entender su distribución en el paisaje. Entonces surge el concepto de pedón. Ya no basta con estudiar una cara, ahora tengo que estudiar pues, las caras laterales, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, un pedón es un prisma hexagonal con 1 metro por cara, por 2 de profundidad o hasta el contacto al límite inferior, pero no nos está dando nada, no nos dice qué tan diferentes pueden ser los suelos de pie de monte contra los de una llanura costera. Entonces ahora surge el concepto de polipedón. El polipedón es la suma de muchos pedones de manera tal que me permita agrupar las características del suelo. Y una vez que yo las puedo agrupar, hago zonas. En el pasado también nos decían que eran homogéneas. No, ahora decimos que son zonas menos heterogéneas porque, bueno, ya tendrán oportunidad de estar en contacto con los suelos o si sus orígenes se los permiten, saben que con avanzar poca distancia, pues el suelo puede o no tener rocas, por ejemplo, o los colores cambian, ¿bien? Entonces eso es muy importante. Y la que sigue, por favor. También es muy importante que nosotros consideremos que estas propiedades del suelo tienen que expresarse y nosotros vamos a tener dos maneras de expresar los horizontes del suelo. Los horizontes genéticos y los de diagnóstico. Los genéticos pues son las cualidades. Acuérdense, cuando nosotros estamos analizando un suelo, tenemos que poner los sentidos al límite. Y esos sentidos tienen que ver con la identificación visual de horizontes, con la resistencia a través del tacto, porque los materiales a disgregarse. Eso es muy importante. Y cuando nosotros ya tenemos identificados de manera sensitiva los cambios, tenemos que llevarlos a cuestiones numéricas. Eso es muy importante. La gestión del recurso suelo tiene que tener aspectos ingenieriles. Tenemos que cuantificar las reacciones. Si yo digo que el color es negro, tengo que decir qué longitud de onda, o qué intensidad, o qué pureza. Si yo pienso en la materia orgánica, no basta con que yo diga mucha o poca. O sea, yo tengo que decir los kilogramos por hectárea, a qué profundidades, inclusive lo podrían hacer hasta por horizonte, ¿va? Entonces, tenemos que llevar a estas condiciones. La que sigue, por favor. Cuando nosotros estudiamos al suelo, es muy importante que conozcamos los límites. ¿Cuáles son los límites que nosotros podemos tener en el suelo? Tenemos límites superiores y límites inferiores. Eso es algo como de ciencia básica que nos va a permitir a nosotros ahorrarnos muchas decepciones, ¿eh? Entonces vamos a decir que el primer límite es el clásico de la atmósfera, donde
pues está la superficie, el epipedón en constante intercambio gaseoso, pero también podríamos nosotros tener capas de materia orgánica, de residuos orgánicos, mejor dicho, sobre la superficie. Entonces, cuando nosotros pensamos en suelos que no tienen nada más que la atmósfera, pues estamos ante una condición que tal vez tengamos que meterle más residuos orgánicos o amerite un manejo diferente, en contraste donde yo tengo materia orgánica, una capa de residuos en descomposición. ¿Por qué? Porque tengo que conservarlo. La materia orgánica producida de estos residuos es lo que hace un aspecto fuerte en la nutrición de las plantas, ¿va? También podríamos de la capa superior sea el agua. Pensemos en los pantanos. Miriam, creo que te nos congelaste, no sé si soy yo o vamos a ver si apagando nuestras cámaras mejora la señal, ¿qué te parece? Miriam perdió señal, ¿verdad? Ah, aquí está, Sí, aquí estoy. Sí, perdí la señal. pero Me ya quedé, volviste, aquí en ya el límite volví. del agua en los pantanos. Ok, ahora vamos a hablar de los límites inferiores. Si le pasas a la que sigue, Alma, por favor. Entonces, los Sí. límites inferiores también son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir hablar de la planeación. Si yo tengo un suelo ideal, pues va a tener 2 metros y yo puedo poner, por ejemplo, alfalfas o frutales sin conflicto. Bueno, aparente, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se comportan esos horizontes? Cuando yo estoy en un límite inferior que está condicionado por un lecho rocoso, pues es muy probable que sea una limitación física para las raíces y para el desarrollo de casi cualquier actividad agrícola, ¿verdad? Y podríamos tener sedimentos, los sedimentos cerca de los ríos, por ejemplo, donde se arrastran las partículas, podríamos tener sedimentos por ahí en los paisajes semiáridos, en las dunas, podríamos tener sedimentos volcánicos también. Entonces, podríamos nosotros hablar eh, que este límite inferior nos permite a nosotros analizar el suelo desde un enfoque más pertinente. No tenemos que ser ingenieros, agrónomos de la primera capa, o sea, tenemos que ir a más profundidad para que realmente podamos ser certeros con lo que recomendemos. La que sigue, por favor. Entonces, podríamos nosotros encontrar entre los límites, valga la obviedad, diferentes horizontes. Y estos horizontes pues van a explicarse. Ya les decía yo, de manera visual tenemos horizontes genéticos, ya seguramente lo han de haber visto con la maestra o lo vayan a ver más adelante. Podríamos decir que pues estos suelos, si tienen una capa de materia orgánica, pues tienen una vocación diferente a los que ya están desnudos para la agricultura. También van a estar condicionados las reacciones por las estructuras que encontremos. Si tenemos hacia la superficie estructuras migajosas, seguramente el agua va a bajar migrando sustancias, ¿verdad? Y en un horizonte que llamamos B, que es el que sigue inmediatamente del superficial, pues tengamos sustancias de acumulación. Y bueno, esto de la designación genética de horizonte, pues amerita otra sesión entera, ¿no? Nada más lo ponemos aquí para que sepan que existen horizontes y que estos horizontes van a tener atributos diferentes. Y si tienen atributos diferentes, van a evocar manejos diferentes. No es solamente la superficie, por eso lo pongo, para que vean que es más allá de la superficie, ¿de acuerdo? La que sigue, Almita, por favor. Y bueno, ya les decía que estos horizontes van a cambiar por los factores de formación, los procesos de formación, pero también el hombre tiene un papel muy importante. El hombre, no lo hago con afán de ser menos feminista o más feminista, ¿no? Más bien, pensemos en las sociedades para no tener estos conceptos tan raros, ¿no? Entonces, las sociedades también han hecho modificaciones
a los paisajes. Pensamos en Dubái. Dubái era una playa muy sencilla, pero le metieron tecnología a tal punto que tienen islas artificiales con edificios enormes, ¿no? El hombre puede llegar hasta un nivel de modificación, pues muy, muy adelantado. La que sigue, por favor. Nosotros también, pues hemos sido muy adelantados, ¿no? Respecto a la modificación de los paisajes. Ahí están los ejemplos, ¿no? De las terrazas de corte y relleno, las terrazas que tenemos en México. Del lado derecho inferior es la maestra ya Alicia y su abuelita con más de 96 años, de los cuales 80 lleva obteniendo pulque. Tenemos las terrazas andinas, tenemos muchos, muchos, muchos ejemplos de prácticas que evocan a estos conocimientos, a entender al suelo a profundidad. Pero si le cambias a la siguiente, Alma, por favor. Hemos, híjoles, nos hemos creído mucho. Nos hemos creído mucho en la academia. Y todos los que hicieron ciencia del suelo, tal vez hace, nuestro departamento, la carrera en suelos se fundó hace casi 60 años. Entonces, híjoles, nuestro supuesto básico siempre ha sido que no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento a los lugares donde vamos, ¿qué tiene que hacer el agrónomo? Generar conocimiento. Pero esto va en contra de la historia natural, inclusive de las civilizaciones, ¿no? Porque veíamos que, ya les decía yo, ¿no? Viene del afocentrista, que el sedentarismo se dio a partir del manejo del suelo, por la ganadería y dada el uso de pastizales y la agricultura. Pero ahora nos creemos tanto que decimos que no existe conocimiento, olvidamos que existe gente en las comunidades y entonces generamos métodos para hacer levantamientos de suelos, generamos varios métodos que no consideran el conocimiento, ¿no? Y chingo, esto me ha llevado a que pues nadie quiera actualizar las cartas de la ecología del país porque pues si no hay conocimiento, la otra opción es el levantamiento fisiográfico. Y hay que barrenar y hay que levantar muestras a cierta distancia y entonces hay que pensar cuántos kilómetros tiene el país y que no todas las condiciones son tan lindas como en Michoacán de climas templados, ¿no? Que si vamos a levantar suelos a Yucatán estemos a 40 grados, si estamos en Chihuahua a 50, ¿no? Entonces, híjoles, este supuesto de que no existe conocimiento nos ha llevado a condiciones muy feas. ¿Y cuál es la propuesta metodológica que hacemos nosotros? Bueno, pues decir que existe conocimiento y que este conocimiento se guarda en el trabajo que se aplica al suelo. Cuando nosotros pensamos en el trabajo, pues pensamos en experiencias no de un ciclo productivo, sino que estamos hablando de experiencias de vida, pero no solamente la vida de los individuos, sino de la vida de las personas que habitan esos lugares. El hacer terrazas no lo aprendimos con la generación de Emiliano Zapata. O sea, hacer terrazas viene desde tal vez los aztecas, ¿no? Porque no, los teotihuacanos, los mixtecos, antes de la llegada de los invasores. Entonces, cuando nosotros cambiamos el supuesto y decimos que existe conocimiento, pues podemos llegar a condiciones más certeras. ¿Por qué? Porque estas personas, a diferencia de nosotros, que somos visitantes y que nada más tomamos una muestra y sacamos pH, ellos conocen cómo se comporta el agua, dónde se inunda, cuándo va a llover. Y bueno, el maestro Carlos Ortiz Olorio, que viene aquí en la parte de abajo, pues es la vanguardia en los estudios etnopedológicos. Le llamamos etno porque tomamos en consideración el conocimiento local y pedológicos, pues porque es la ciencia del suelo, desde las funciones básicas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues le preguntamos a las personas cómo son los suelos, dónde se identifican y para qué sirven. Entonces, nosotros cuando hacemos esta aseveración, podríamos pensar en que podemos levantar los suelos. Levantar los suelos, la que sigue, Almita, porfa, no es más que encontrar los mapas, la distribución de las clases de suelo o de los grupos del suelo. Cuando nosotros pensamos en hacer los levantamientos, y yo creo que eso es algo fundamental para hacer la gestión del suelo, podríamos nosotros diferenciar.
los suelos muy productivos contra los menos productivos. O podríamos también encontrar situaciones, por ejemplo, de esto, de que tengo 1,000 productores y los suelos son iguales, yo me puedo ahorrar una lana. O sea, un análisis de suelo vale entre 1,000 y 1,500 pesos. Si son 1,000 productores, uff, ya es un dinerote. Pero ¿qué tal si lo puedo reducir a 3 muestras? Eso es importante. Y bueno, para hacer estos levantamientos existen dos corrientes del pensamiento. La corriente científica, académica, muy técnica, y la cuestión etnográfica. O, bueno, son los que manejamos aquí, ¿no? Porque Estados Unidos, Francia, Australia, Rusia tiene su propio esquema de levantar los suelos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que estos procedimientos nos permiten a nosotros encontrar estas zonas. Estos son mis estudiantes ya egresados y bueno, nos damos a la tarea de encontrar los linderos y de describir los perfiles y pues eso es algo que les encanta, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, el enfoque que nosotros buscamos en el esquema de levantamientos, pues es ¿no? De poder relacionar las funciones y que podamos entregar nosotros productos de alta calidad. ¿Y cuáles son los productos de alta calidad? Primero, pues el mapa. Ese es el primer gran producto. Y luego la descripción de los suelos, una descripción física, química y biológica. Y luego, pues tenemos que encontrar el manejo o el uso. No podemos quedarnos nada más en la cuestión descriptiva, ¿no? Porque entonces llegan los productores y nos dicen, bueno, sí es cierto, Miriam, eso ya lo sabíamos. ¿Qué proponen? Tenemos que llegar al aspecto propositivo. Entonces, de eso se trata un poquito nuestra presentación al final. Bien, la que sigue, Almita. Vamos a pensar que los levantamientos del suelo, pues, son un poco caros porque requieren personal capacitado, técnicos muy duros que sepan explicar pH, o cualquier otra propiedad, no lo digo así como a manera de botana, pero encontrar a a estos equipos, pues de repente es bien difícil, ¿eh? Porque Alma lo ha de saber muy bien, edafólogos en México contados y gente que haga cartografía de suelos contada. Entonces, seguramente nos van a querer cobrar una milloniza o nos van a querer esclavizar. Entonces, tenemos que encontrar otro tipo de estrategias, no tan duras, no tan aisladas de la población. Tenemos que generar estrategias que se entretejan, como dijo la maestra, pues con la sociedad, ¿no? ¿A quiénes vamos a nosotros a alimentar? Pues a los pueblos, entonces no podemos desconocerlos, ¿eh? La que sigue, por favor. Y entonces nosotros podríamos encontrar unos antecedentes bien padres, ¿no? Donde pues los levantamientos nos van a llevar a entender el conocimiento local. La que sigue, Almita, por favor. Y este conocimiento local por muchos años estuvo olvidado o pensaron que era un conocimiento que no era válido, que era empírico. Entonces, pues esto es mentira. Regrésale una antes, Almita, porfa. Vamos a pensar que tenemos antecedentes históricos muy profundos y estos antecedentes históricos los podemos encontrar en los códices. Estos simbolitos que ustedes ven son parte del Códice Santa María Asunción y algunos están en el Códice Florentino. Y esto es un pleito entre los nobles de Tepetlaustoc contra los invasores. Entonces los nobles querían defender sus predios y en esta defensa hacen un registro catastral. Y en el registro catastral traen un árbol genealógico, traen polígonos, traen áreas y en el centro de las parcelas esta diferenciación. Si nosotros datáramos estos antecedentes con la moderna ciencia del suelo, por ejemplo, estos son de 1520 y tantos a la llegada de los invasores. Si nosotros pensamos en Dokuchaev, que es de 1880, cuando está el boom de Dokuchaev y la cuestión zonal y azonal, pues fácil, llevamos 400 años de ventaja, o hubiéramos llevado 400 años de ventaja, pero lamentablemente en nuestras instituciones donde estudiamos el suelo se nos olvidó y quisimos copiar el modelo extranjero, el modelo de Estados Unidos, de Europa, para hacer investigación en suelos e investigación agronómica. Adelante, por favor. Pero durante este proceso de aprender técnicas extranjeras, pues también tuvimos un proceso de culturalización. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nos fuimos olvidando de que había chinampas, de que había terrazas y que
Ahora está de moda el holismo, ¿no? Yo por ahí de repente me peleo con los holistas porque el holismo es como agarrar todos los conocimientos, meterlos en una licuadora y ahora llamarles tradicionales. Y manejar un suelo de chinampas habla de un lavado de sales, de una cuestión físico-química específica. Y hablar de tener terrazas, pues habla de una cuestión ingenieril diferente al lavado de sales. Pero bueno, se meten en esa licuadora y ahora le llamamos tradicional versus convencional, por ejemplo. Pero este tipo de situaciones han venido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, escuchamos tepetate. Y entonces cuando yo pienso en tepetate, pues me imagino algo duro. Mucha gente piensa que es un suelo, que no es fértil, pero estamos confundidos, fíjense. Cuando llegaron los invasores había dos vocablos: tepetatl para referirse a los materiales geológicos y tepetlali o tepetatlali para los suelos que se forman de estos materiales. ¿Y cómo lo justificamos? Pues que en el idioma otomí también existían los dos vocablos: shido para el tepetatl, el material parental, y shido hai para el suelo que se forma. Pero no se entendió la traducción y se generalizó. Y ahora pues usamos tepetate para referirnos tanto a suelos como a materiales geológicos, y eso nos lleva a problemas graves de interpretación. No sabemos cómo analizar un material geológico, o hay que pensar que es diferente a un material edáfico. Entonces, chin, como que todavía tenemos esos vicios, ¿va? La que sigue. Pero bueno, no todo es obscuridad, ¿no? Tenemos que ver que ese conocimiento puede ser eh, utilizado de manera contemporánea. Para muestra un botón, ¿no? Para referirse a suelos existen muchos vocablos en lenguas maya, otomí, huasteco, zapoteco, en todas las lenguas que ustedes quisieran, pues, pensar, en todas ellas hay también, pues, un vocablo para referirse a estos suelos. La que sigue, por favor. Y también, pues, han existido aportes muy sustanciales en este conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos al ejido de San Salvador Atenco. En Atenco, los maestros Carlos Ortiz y David Pájaro, que son la vanguardia en estos levantamientos, pues lo agarraron como jardín experimental y generaron el primer mapa de clases de tierra, ¿no? Y estas clases de tierra, la que sigue, las complementaron también con las unidades de clasificación. Cuando nosotros hacemos mapas de suelo, vamos a tener dos unidades: la unidad cartográfica, que representa el mapa con el esquema de levantamiento que ustedes quieran, pero también vamos a tener una unidad de clasificación. Y bueno, las unidades de clasificación que nosotros usamos, que hemos usado, pues son Soil Taxonomy. Mayormente hemos trabajado con Soil Taxonomy, y más recientemente hemos empezado también a meternos al lenguaje internacional con WRB. Pero bueno, también nosotros pensamos que en esta unidad de clasificación podrían ir perfectamente pues las clasificaciones locales, ¿no? De decir, ¿para qué son fértiles? ¿Qué profundidades? ¿Cuáles son los criterios de diferenciación? ¿Va? La que sigue, por favor. Y bueno, cuando nos metemos en las unidades de clasificación, también tenemos que llegar a un nivel fino, porque bueno, ustedes van a ser el puente de comunicación entre lo técnico muy duro y lo cultural popular. Entonces vamos a pensar que este sistema económico, Soil Taxonomy, tiene involucrados de sí otros atributos. Son 12 órdenes, y estos órdenes van a ser diferenciados por los horizontes superficiales y subsuperficiales. A los superficiales le llamamos epipedón, y a los inferiores les llamamos endopedones. Por ahí van a disculpar la musiquita, denme un segundo porque están los trabajadores aquí en el patio, denme un segundito. Ustedes no, ¿verdad?
Ya regresé, perdón. Es que aquí tienen la costumbre de que cada aniversario de las carreras hacen un recorrido. Pensé que eran los trabajadores, pero no, es el recorrido. Van a disculpar el ruido. De repente nos atacan con globos de agua, así que si salgo corriendo, no se espanten, regresaré pronto. Bien, entonces estábamos en las 12 órdenes y que además tiene requisitos. La que sigue, por favor. También cuando hablamos de la unidad de clasificación, pensamos en la base de referencia mundial. Y esta base de referencia mundial tiene 32 grupos. Sol Taxonomy solamente tiene 12, WRB tiene 32, pero además WRB tiene una subdivisión de esos grupos en subgrupos. Y estos subgrupos van a estar condicionados por los calificadores primarios y complementarios. Y estos clasificadores tienen que ver con los atributos pedogenéticos. Vamos a pensar adiciones de carbonatos, migraciones de arcilla, acumulación de sesquióxidos, de humus, y así se construyen, ¿va? La que sigue, por favor. Cuando nosotros pensamos en este esquema cartográfico, nosotros queremos que todo esto que es muy duro se haga de manera simple. Y para que pueda hacerse de manera simple, pues yo tengo que, híjoles, que encontrar una comunicación con estas personas, ¿bien? Porque aquí yo tengo mi ejemplo, ¿no? Que en la parte de abajo dice Flubacuen Ceutrudeps y chin, no manches, vas con eso con el productor y te dice, estás loco, ¿qué tienes, no? Estás borracho, no sé. Entonces nosotros tenemos que ser tal vez un poquito más simples, no llegar a estos niveles, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que resolver algunos, por ejemplo, la rigidez de los paisajes. De repente en un tramo corto yo me voy a encontrar 15 clases diferentes o variantes de una clase, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer las asociaciones. Si ustedes quieren visitarnos aquí por aquí en Chapingo, podemos platicar de cómo hacemos nosotros los levantamientos y una charlita de cómo hacer designación genética de horizontes, ¿va? La que sigue. Ujú. También nosotros cuando pensamos en esto de la gestión, es muy importante que pensemos en la escala a la que yo voy a trabajar. Nosotros siempre recomendamos el levantamiento. Los agroecólogos le llaman zonificación, nosotros levantamiento, pero es algo similar. Entonces, cuando nosotros estamos en estas condiciones de análisis y queremos trabajar en el país, pues probablemente todos los levantamientos sean abstractos. ¿A qué nos referimos? A que no lo vamos a llevar al campo. A medida que nosotros aumentamos, bajamos, mejor dicho, la escala, que si yo estoy trabajando 1 a 1 millón y ahora quiero trabajar 1 a 10,000, entonces yo tengo que cambiar mis herramientas. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una condición ejidal o comunal, probablemente yo ya pueda pasar de lo abstracto a la descripción de lo real. Hago perfiles, hago barrenaciones, puedo hacer entrevistas con productores, entonces también tengo yo que fijar el nivel de profundidad a la que yo quiero llegar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante cuando hago levantamientos de suelos. ¿A qué profundidad voy a llevar mis estudios, ¿de acuerdo? Y esta escala de repente no la consideramos, ¿no? O pasa por alto. Si yo quiero trabajar la cuestión ejidal, gestión en, no sé, en Texcoco, pues probablemente en un mapa me quepa todo y yo pueda estar casi casi platicando con todos los ejidatarios. Pero ¿qué tal si ahora quiero trabajar con todo Michoacán? Híjoles, esa escala me va a costar un poquito más y entonces yo tengo que planear encontrarme a las personas líderes y hacer que estas personas líderes presten atención. O sea, son varios retos, ¿de acuerdo? La que sigue, Almita, por favor. Cuando hacemos esta identificación del nivel de observación, también es importante que nosotros consideremos cuál va a ser nuestra fuente de información. Y generalmente nosotros partimos del trabajo de gabinete. Antes de ir a cualquier población, hacemos estudios. Investigamos lo clásico, ¿no? Ya ustedes ya saben, geología, hidrología, vegetación, todo lo que exista, lo social, tasas de población, de mortalidad, pero cuando hacemos el levantamiento de suelos es importante que tengamos un mapa base.
Y este mapa base puede ser la imagen satelital desplegada en cualquier programa. Ahora yo veo los chavos que traen las tabletas, entonces ya no necesitan imprimir los mapas o las fotos. En las tabletas pueden ir digitalizando. Eso es importante, que podamos elegir nuestra fuente de información. Puede ser un mapa ejidal o un mapa comunal, ¿de acuerdo? Y vamos a tener nosotros dos etapas. La que sigue, por favor, cuando hablamos de los levantamientos. En aras de poder hacer la gestión, ¿eh? O sea, no va deslindado, ni me estoy alucinando. O sea, para que nosotros podamos gestionar el suelo, tenemos que encontrar estas áreas menos heterogéneas. Bien, tenemos los levantamientos en la fase de planeación y tenemos en la fase de ejecución. Cuando nosotros hablamos de la planeación, es importante que involucremos a las personas involucradas y además que nosotros podamos discutir cuáles son los propósitos, porque no nos basta con saber que son suelos andosoles o leptosol, no. O sea, tenemos que ver la gente para qué quiere esas clasificaciones. Muchas de las que he hecho yo tienen que ver con fines de producción. Quieren saber qué tan fértiles son y cuánto hay que agregarle de nutrimentos de manera balanceada, ¿no? Entonces, eso es importante que se discuta. Y también es muy importante que también midamos nuestras capacidades, en el sentido de no comprometernos a cosas que no podamos entregar, porque la gente se desilusiona de nosotros y se desilusiona a tal grado que ya después no van a querer recibir a nadie. Entonces tenemos que medir el poder de nuestra palabra, jóvenes. O sea, si te comprometes a algo, lo mejor es que lo cumplas, porque si no, después ya no van a dejar entrar al que sigue, ¿no? También esto entras en la sostenibilidad, ¿no? También, o sea, tenemos que ser serios, ¿verdad? La que sigue, por favor. Cuando nosotros estamos en la planeación, vamos a tener el trabajo de precampo, vamos a tener las imágenes satelitales, hacemos unos recorridos por las parcelas, vemos cuáles son las rutas accesibles, dónde me voy a encontrar problemas. De repente hicimos un estudio en Yucatán y pues hay fieras, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no encontrarnos a esas fieras, ¿no? Es importante. Y sobre todo encontrar a nuestros informantes claves. La que sigue, por favor. Cuando nosotros estamos ya con las unidades encontradas, ¿qué prosigue? Pues hacer los pozos, describirlos, compararlos, y esta comparación tiene que ver con las propiedades. Y estas propiedades ya decíamos que son físicas, químicas, biológicas, pero además la gran riqueza que tiene el levantamiento es que podemos irnos con las personas y con esas personas pues nos van a poder decir, ah, pues aquí crecen 3 toneladas de frijol y los maíces son negros o morados o rosas y hablar, por ejemplo, de cosas como el gusto. De repente, cuando yo iba a ver a mis abuelos en Oaxaca, sembraban un maíz que le llaman perlita, un maíz chiquititito, de maicitos chiquitos. Y yo le dije al abuelo, "Pues hay que sembrar híbridos, papá. ¿Cómo vamos a estar todavía en la época primitiva?" Y entonces sembramos una temporada y resulta ser que cuando la abuela hizo las tlayudas, ellos son oaxaqueños, entonces cuando hizo las tlayudas que se le parten y nos dio una regañiza terrible, ¿no? Porque ella nos exigía que sembráramos nuevamente ese maíz perlita porque es el maíz con el que salen mejor las tortillas, tiene un mejor gusto. Entonces, la fineza o el nivel al que queremos llevar este levantamiento, pues radica en el propósito que tuvimos que haber discutido, ¿de acuerdo? Y hay muchas pruebas, ya con la maestra Alba ya les hablará qué pruebas le podemos hacer al suelo, ¿verdad? Y dentro de estas pruebas, la que sigue, Almita, por favor, vamos a tener pues que irnos al laboratorio, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en laboratorio, pues ahí ya tenemos cosas numéricas. Y si tenemos cosas numéricas, probablemente, pues sea, si vamos a hablar de fertilización o de abonamiento, nosotros vamos a saber cuántos kilogramos de materia orgánica para 30 centímetros de profundidad y de dónde va a venir esta materia orgánica, que ese puede ser otro gran curso, maestra Alma, hablar de las dosis de abonamiento y de fertilización desde la cancha suelera, ¿no? No desde la agroecología, de preparación de insumos, difícil, ¿no? Y bueno, cuando tenemos todos estos datos, pues tenemos que sentarnos, interpretarlos, ¿no?
La que sigue, por favor. Entonces, nosotros podríamos encasillarnos en sistemas de clasificación genético, morfológico, paramétrico, edafológico, botánico. O sea, una vez que yo encuentro las clases de suelo, yo sobre ellas puedo describir lo que quiera, lo que quiera. Y ahorita lo van a ver. La que sigue, por favor, Almita. Entonces vamos a pensar que, híjoles, esta pintura es bellísima, es el abrazo, ¿no? Entonces, es el abrazo, pero por combate. Entonces, estos conocimientos científicos con los conocimientos locales han estado peleados, muy peleados. Inclusive las primeras tesis, nos decía el maestro Ortiz, ni siquiera las publicaron porque pensaron que no era conocimiento serio, ¿verdad? Entonces, tiempo después, pues se las publicaron. Tenemos que romper esta confrontación histórica entre el conocimiento científico, técnico muy duro, con el conocimiento local. Hay que construir un puente de comunicación, ¿verdad? Entre estos dos tipos de situaciones. La que sigue. ¿Por qué queremos hacer un puente de comunicación? Porque nos va a permitir a nosotros generar estrategias metodológicas más pertinentes, donde todos estos aspectos muy rápido los vimos, ¿verdad? De formación de horizontes y demás, pues nos lleven al quehacer práctico, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Para qué queremos hacer la clasificación? Bueno, ya, vaya, aquí en la charla es para la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a sembrar alimentos. Y en esa siembra de alimentos, un aspecto muy importante es el suelo, porque después vienen aspectos de fitotecnia, ¿no? ¿Qué plantas son resistentes? ¿Cuáles son nativas? ¿Cuáles son endémicas? Uy, bueno, todo un choro larguísimo, ¿no? Y reconocer que hay conocimiento nos ayuda a ahorrarnos dinero. Hacer levantamientos de suelos es muy caro porque hay que pagarle de entrada a los técnicos que son poquitos y contados y cobran muy caro, ¿no? Entonces, vamos a pensar la que sigue, por favor, que los estudios etnoedafológicos son una base fundamental para hablar de la seguridad del suelo. Y uno de los fines de la gestión del suelo, además de la soberanía, tiene que ser la seguridad. Tenemos que asegurar que las funciones que tiene el suelo las pueda seguir reproduciendo, las replique hasta que pues vivamos en la luna o en otros lados, ¿no? Mientras tanto hay que seguir abonando. Y bueno, vamos a pensar que buscamos nosotros crear un puente de conocimiento, reconocer las prácticas locales, el conocimiento de estas prácticas y también poder ir quitando los conocimientos que no son reales, ¿verdad? De repente los productores dicen que si una mujer ve la fermentación de los mostos para mezcal, se pudre. Eso es mentira. Yo conozco mujeres maguilleras que llevan 80 años siendo productoras de mezcal y nunca se les ha podrido, ¿verdad? O de repente en el campo se fertiliza con fosfatos cuando está espigando. Nosotros sabemos que los fosfatos se utilizan para raíces, no para llenar grano. Entonces, todas estas tipos de prácticas, pues también nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles, ¿verdad? La que sigue, por favor. Aquí les presento al mero padre de los padres de la edafología, es el doctor Carlos Ortiz Solorio y es la doctora Bárbara Williams, quienes se conocen como pues la vanguardia en los estudios etnopedológicos. Bueno, aquí lo pongo, el maestro todavía está dando clases en el colegio, es agrónomo ilustre en nuestra universidad, es profesor emérito, tiene de distinciones varias, ¿verdad? Y Bárbara Williams es quien empieza a estudiar los códices, ¿verdad? La que sigue. Entonces, cuando nosotros pensamos en las clasificaciones, pensamos en que la clasificación desde el punto de vista campesino, pues nos ayuda a poder entender otras situaciones. Cámbiale a la que sigue, Almita, porfa. Y ya les decía, ¿no? Que hay muchos datos prehispánicos, ya les decía yo el del códice comparado con Dokuchayev, y también es importante mencionar que cuando llegan los españoles, las palabras que se quedan en el náhuatl son las de mala calidad. Por ejemplo, los topónimos de lugares. Tequisistlán es el nombre para los pueblos donde hay sales. Tepetlaostoc es para el pueblo donde hay tepetates.
pero no hay nombres como Actotitlán, por ejemplo, ¿no? De lugares donde crecen las milpas y así. No, pues fue parte de la política de desprestigio. Aquí les pongo el códice. Es muy interesante la bronca que tuvieron, ¿verdad? En la parte de arriba viene la familia, luego las parcelas con perímetros y en el centro los glifos de tierras. Y en la parte de abajo podemos ver nuevamente las parcelas, pero ahora no tienen números en la orilla, tienen los números en el centro, estamos hablando de áreas. Entonces, después les platicamos qué encontramos. La que sigue, por favor, Almita. Ya resumiendo, ¿no? Vemos que hay varias clases de tierra. Vamos a pasarle a otra para que nos dé tiempo de darle los ejemplos. Otra más. Vamos a decir que existen varias disciplinas, hay equipos técnicos, tenemos ya un procedimiento cartográfico, a quien guste, pues por aquí los podemos asesorar en sus servicios, en sus tesis, ¿no? También. Y bueno, ya tenemos nosotros la metodología, la que sigue, por favor. También tenemos pues que encontrarle los usos, ¿no? Desde adaptación de cultivos, uso de estiércoles, manejo, localización de arbences, las mal llamadas malezas, procesos de recuperación, usos no agrícolas, eso es importante, ¿no? Los usos no agrícolas, de repente todo queremos que sea agrícola y no, también comemos hongos, también hay gente que se alimenta de flores, ¿no? No solamente cereales, eso es importante, o carne, ¿verdad? O sea, también hay otras cosas. La que sigue. Entonces vamos a pensar que en esta búsqueda de hacer otra, o buscarle otros fines, pues aquí les presento a la maestra Rosita. Ella es sonorense y hizo una propuesta metodológica de estudios etnometodológicos para zonas con nula actividad agrícola o con poquita, ¿no? Actividad agrícola. Es brillante porque ella encuentra que en los pueblos originarios, en los yaquis, no hay agricultura como la conocemos, ¿no? Sino más bien los suelos los utilizan para protegerse del sol o para avistar algunos animales que se van a comer, aves, mamíferos. Entonces es bastante interesante. Ahí les dejo la recomendación. La que sigue, por favor. Entonces, la gran enseñanza que nosotros pretendemos es que esta elaboración de mapas campesinos y técnicos pues nos permite a nosotros entender a un mejor detalle el conocimiento local. Y no solamente es el conocimiento local, también es la dinámica propia del ecosistema. Y si nosotros entendemos la dinámica del ecosistema, podríamos hacer una mezcla de conocimientos, una mezcla física, donde cada quien pueda aportar lo que sigue, lo que sabe y poder puntualizar. Nosotros somos gente de visitas, la verdad, pero ellos viven ahí, tienen toda la experiencia del mundo. Entonces vamos a tratar de construir pues esos puentes, ¿no? Ese futuro, vamos a gestionar desde el conocimiento, o sea, no se vale gestionar nada más de palabra o de política, ¿no? O sea, para que puedan hacer política y manejo, tienen que conocer el suelo a un nivel medio, tal vez no tan profundo como un genetista, pero sí a un nivel medio, ¿va? La que sigue. Entonces, ¿cuál podría ser el futuro? Aquí en esto del futuro, pues ya depende mucho de nuestras comunidades de aprendizaje y las comunidades de docencia. Pensamos que el futuro pues es la preparación de los investigadores, la comunicación entre investigadores, productores, técnicos y bueno, la integración del conocimiento. Aquí les dejo una foto de mis estudiantes, estamos en Xochimilco y pues ellos son el futuro. Ustedes, no puse una foto de ustedes porque no la tengo, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea una foto de ustedes son el futuro, hacia dónde van a ir, ¿verdad? Les voy a mostrar un ejemplo, la que sigue, Almita, por favor, que es como otras dos porque una viene en blanco. Es nuestro ejemplo de super mega super éxito, por ahí de 2022, cuando se declara al maestro Carlos Ortiz Olorio como agrónomo ilustre, pues nos dimos a la tarea de hacer un museo regional que lleva su nombre. Está en Oaxaca, en San Miguel Peras, está en el segundo piso de un edificio que es destinado para la CONASUPO, ¿verdad? Fue lo que nos dieron. Aquí participamos el maestro Rogelio Álvarez de la preparatoria y el maestro Patricio Sánchez Guzmán como encargados, pero estuvieron trabajando tres estudiantes muy fuertes de trabajo social de la UNAM, de Ciudad Universitaria, una compañera de ciencias ambientales, otra más de producción. No hubo ningún edafólogo más que yo y Patricio, ¿va?
Entonces, vamos a ver cómo nos da. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de un museo, pues estamos hablando de la obtención de monolitos. Los monolitos son estructuras poco alteradas y si están poco alteradas son como si fueran rebanadas de pasteles. ¿Qué pretendemos con estas colecciones de monolitos? Acercar los suelos a la población. De repente la diversidad edáfica es muy grande, pero tal vez yo no tenga la oportunidad de irme hasta Zacatecas a ver un suelo rojo o estar no sé, en Coahuila para ver un suelo de yeso. Entonces, la idea es ofrecer al observador los atributos y nos dimos a la tarea de trabajar con las autoridades locales, con el comisariado Gidal, con la gente del pueblo, con los abuelos. Se hizo este museo en el pueblo de mis abuelos, ¿no? De mis papás. La que sigue, por favor. Vamos nosotros a pensar que en Oaxaca existe una gran diversidad de plantas, de suelos, que existen usos múltiples en la vegetación, pero también que estos usos múltiples están sujetos a un cambio muy significativo. ¿Por qué? Porque pensaríamos nosotros que los pueblos nativos pues son nativos y viven libres, ¿no? Les está cayendo la minería, ¿no? También en Oaxaca tenemos problemas de minería, problemas de manejo forestal, hay muchos talamontes. Y entonces esto, si le cambias a la que sigue, Almita, nos lleva a una problemática donde inclusive se piensa que el desarrollo de la comunidad tiene que estar en función de la infraestructura, de cuánta pavimentación hay, de si tienen techos o pisos firmes, pero nosotros pensamos que el desarrollo rural, tiene que estar en función no solamente de estas características típicas que hace el Coneval, ¿no? Sino también sumarle la diversidad de los ecosistemas, la calidad del suelo, la salud del ecosistema. Entonces vamos a pensar que este desarrollo está ligado a la capacidad productiva que tiene el suelo y además el manejo ancestral. No solamente hablamos de después de la revolución, son pueblos originarios de mucho tiempo, ¿no? Y que esta característica de ancestralidad se ve reflejada en prácticas sociales y culturales específicas. Pero estas prácticas sociales están siendo fracturadas por algunos hábitos de consumo. Ahora la gente ya se va a Estados Unidos y entonces llegan y quieren comer hamburguesas y hot dogs. Y entonces, pues en lugar de querer sembrar maíces para comer tlayudas, como lo hacíamos cuando éramos niños, pues ahora quieren sembrar trigo para que tengan trigos para las harinas. Entonces, híjoles, esta fractura progresiva ha hecho que nos desliguemos un poquito, ¿no? De la sociedad y de la naturaleza. La que sigue, por favor. Entonces, pues nos dimos a la tarea de ir a Oaxaca, estuvimos en el municipio de San Miguel Peras, levantamos 4.200 hectáreas, eso está padrísimo, encontramos 28 clases diferentes de suelos. No les presento todas, solamente presento lo del museo. En otro momento, si quieren, platicamos de esa diversidad. La que sigue, por favor. Y bueno, la la idea de poder hacer este trabajo, este museo, este levantamiento fue construir una valoración ecológica y una valoración social. La ecológica, pues es algo que ya todos vislumbramos o sabemos que tiene que ver con la diversidad de plantas, si están en un estado sano, si hay plagas, si hay enfermedades. Pero cuando hablamos de la valoración social, China, aquí nos meten un problemón, ¿no? Porque la valoración social tiene que ver con aspectos que tienen inclusive detalles hasta con la tenencia de la tierra, ¿no? De repente no nos preparan a nosotros para hablar de cuestiones agrarias, de problematizar la tenencia, quién es dueño, quién es dueño del agua. Entonces, con las trabajadoras sociales nos dimos a la tarea, pues, de hacer una compilación de estos atributos. La que sigue, por favor. Dentro de la metodología que nosotros utilizamos, pues es la técnica de elaboración de monolitos. De estos tres sujetos que están del lado derecho es el maestro Carlos, su esposa, la doctora Gutiérrez Castorena, el maestro Patricio. De fondo estábamos nosotras, pero nos quitamos para que conozcan a los maestros. Y bueno, colaboramos de manera institucional con el Centro de Investigación en Biología, Educación Ambiental y Agricultura Orgánica, el Museo Nacional de Suelos. Ojalá la maestra los pueda traer con Patricio.
y desde luego con la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana por el lado académico. Y pues el trabajo fuerte en campo, pues los hicimos con estos señores. Está mi abuelo a mi costado derecho y mi bisabuelo a mi costado izquierdo. Y atrás pues están los tíos, ¿no? Y algunas autoridades locales. Entonces, mi abuelo para ese momento tenía casi 80 años y mi bisabuelo tenía 109. Entonces tuvimos información de muchos años atrás, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes también encuentren a esas personas. Tal vez no son de la familia, ¿verdad? Pero siempre se encuentran. La que sigue, por favor. Hicimos un convenio, un trabajo de colaboración con este centro de investigación. Tuvimos un proyecto financiado por la universidad. Eso es importante, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde salió todo el recurso? Y además hicimos un convenio de colaboración con el Museo Nacional de Suelos. Y bueno, entre Roger, Patricio y yo sacamos la chamba de gestionar el recurso. Eso es muy importante. Más bien es gestionarlo hasta ante las autoridades y poderlo administrar, ¿no? De repente te dan 20 pesos y quieren que compres leche, tortillas, pan y que des el cambio, ¿verdad? Entonces algo así nos pasa también aquí en Chapingo. Y bueno, ahí estamos los tres en montón. La que sigue, por favor, Almita. Nuestra metodología para hacer el museo, pues primero fue hacer la cartografía de tierras. Ya hicimos las actividades que les dijimos, precampo, campo, postcampo, y después, una vez con los polígonos, hicimos las evaluaciones ecológicas y sociales. Ahí hay unas fotos donde estamos recorriendo las montañas, fueron varios días de caminata, de rodar, de repente son pendientes muy altas, hay que ir preparado para todo, ¿verdad? Y disfrutarlo, amen lo que hacen, ver esos paisajes y platicar con los abuelos y estar anotando cosas del cultivo, pues es algo que no tiene precio, chavos, y que ustedes tienen que desarrollar esa afinidad, esa vocación por lo que les guste, ¿verdad? La que sigue, por favor. Después de que hicimos la cartografía, obtuvimos nuestras clases de tierra, las valoraciones ecológicas y pasamos al procedimiento de extracción de monolitos. Tomamos un taller donde les enseñamos a colectar. Aquí está toda la parientada más las autoridades locales. Sacamos muchos monolitos y fue como una diversión porque pues ellos por mucho tiempo no tienen tanta cercanía con toda, todos los suelos, no conocen los suelos, unos 10, 12 kilómetros, pues es difícil, ¿no? Los colectamos, los procesamos, siguen para que vean el proceso, ¿no? Capturamos a unos chavos de servicio social, por ahí le hicimos manita de puerco a los tesistas que tenía Patricio, porque no nos pagan todo, ¿verdad? Es como también meterlo de su bolsa. En la parte del procesamiento, lo primero que hacemos es endurecerlos, que queden fijos para que no se delesnen, y después los llevamos al análisis de laboratorio. La que sigue, Alma, por favor. En esto de los análisis de laboratorio, pues igual nos ayudó el personal capacitado. O sea, si ustedes quieren hacer análisis de suelos, también en esta subdirección de investigación del departamento podemos hacer un convenio o podemos hacer trueque, ¿no? Que pueden ofrecer ustedes un monolito, por ejemplo, y nosotros qué les podemos dar. La que sigue, por favor. Cuando hacemos nosotros lo de las clases, pues el reto fue hacer la valoración social. Entonces, hicimos una metodología propuesta por estos trabajadores sociales que se llama el ranking. Entonces, en el ranking, nosotros escogimos 12 indicadores y cada indicador le pusimos criterios a calificar. Uno se califica para el nivel menos deseado y 10 para el más favorable. Y hicimos nuestro ranking y nos dimos a la tarea de ir a encuestar a las personas de cada polígono, de cada clase de suelos, casa por casa. Y después de que no la que sigue, por favor. Estos son los indicadores que utilizamos, ¿va? Educación, salud, servicios de vivienda, alimentación, carencias económicas, migración, tenencia de la tierra, mano de obra, calidad del suelo, disponibilidad de agua, destino de la producción y agrodiversidad.
La Coneval solamente ocupa los primeros que leíamos. Nosotros agregamos tenencia de la tierra, calidad del suelo. Aquí en calidad del suelo lo hicimos en función de la cantidad de insumos que necesitan aplicar. Los que necesitan una gran cantidad de insumos, pues tienen una calidad uno, porque ya es difícil, ¿verdad? Hay que invertir. Y los que se producen, la mayoría de los cultivos sin tantas dificultades, pues tendrían una calificación de 10. Y bueno, también está el índice el indicador más bien de agrodiversidad. Si tiene tres sistemas de producción, es uno; si tiene cuatro, es cinco; y si tiene más de siete, es 10. En el sentido de que tienen pues diferentes usos, ¿verdad? No todos destinan sus suelos para tener vacas. Hay vacas, hay árboles, hay flores, peces inclusive. La que sigue. ¿Qué obtuvimos de este proceso? De entrada, 10 ejemplares, y estos 10 ejemplares, la que sigue al mitad, pues se constituyeron el museo. La que sigue al mitad, para que vean nuestro museo, ¿va? Este es nuestro museo, todos están invitados a nuestro museo, ¿va? Por ahí aparecen unas propuestas tentativas de que lo visitemos, ¿verdad? También la que sigue al mitad. Tenemos una caracterización de las clases de tierra. Aquí las mostramos con nombres locales. Tenemos las clasificaciones taxonómicas, y dentro de estas características locales tratamos de construir un lenguaje común para que la gente que llegara al museo entendiera. Entonces pusimos color, dureza, vegetación y fertilidad. Y la fertilidad no lo hicimos de manera clásica, ¿verdad? De decir, de tanto nitrógeno, tanto materia orgánica, no. Lo hicimos en el sentido de qué se puede producir. La que sigue, Almita. Y también, aquí hay otra más, Almita, por favor, vamos a apurarnos. Vamos a decir que de estos indicadores construimos una gráfica de radar. Entonces, con estas gráficas de radar, pues nosotros podemos ver cuáles son los factores que están mejor evaluados. Bueno, entre comillas, porque vean ustedes, aquí la calificación más alta es 5. Entonces de 5 a 0 es bajo, ¿verdad? O de bajo a medio. Entonces, el que estuvo mejor evaluado, los servicios básicos de vivienda. Y lo tratamos de explicar por qué. Porque mucha gente tiene hijos en Estados Unidos, les mandan remesa, les meten más varito, tienen más cosas, ¿no? De los que están menor evaluados, disponibilidad de agua. Todas las parcelas o la mayoría de las parcelas son de temporal. Y entonces, si son de temporal, están estrictamente condicionadas a lo que llueve. Hay veces que no llueve nada, o llueve ahorita en estas fechas, deja de llover por la canícula y vuelve a llover hasta septiembre, y pues los cultivos es obvio que no van a alcanzar. También hablando de las cuestiones de soberanía alimentaria, nos llamaba poderosísimamente la atención que el destino de la producción también está mal evaluado. Pensaríamos, hablando de soberanía, que lo que produzcamos lo comamos, pero ellos no. Todo lo que producen se vende y se quedan lo peorcito, ¿verdad? Ellos tienen aguacates, los aguacates grandes son Hass, los aguacates grandes se van a la venta. Y los aguacates que son chiquitos, que están picados, que vienen deformes, son los que se quedan. Entonces, eso es un problema, colegas, porque sí, nosotros lo que queremos es que la gente coma sano, balanceado. Híjoles, y entonces estamos combatiendo contra los intereses económicos, y de repente, pues la gente no solamente quiere comida, ¿verdad? Necesita zapatos, necesita servicios, y tenemos de temas varios, ¿no? También la tenencia de la tierra es muy importante. De repente la mayoría nos decía que sembraban a medias. ¿Qué quiere decir que siembren a medias? Que no poseen la tierra, que ellos ponen el trabajo y hay un arrendatario que les está prestando el terreno, les da insumos, y al final solamente se quedan con la mitad de la producción. Y también eso es grave, que no poseamos la tierra nos condena a ser trabajadores agrícolas. Entonces, híjoles, hay situaciones que deberían llamarnos poderosísimamente la atención. También hablamos de la diversidad del cultivo. No está tan mal evaluada, pero tiene 3 de 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente ahora está migrando a los monocultivos.
Y si se está migrando a los monocultivos, chin, estamos perdiendo la diversidad genética. Y entonces ahí viene el problema que me decía mi abuelita. Ya las tortillas no salen como antes, ¿verdad? Ya no les gustan comer tortillas hechas con maíces híbridos. Y eh, pues hay problemas varios, ¿verdad? La que sigue, por favor. Cuando nosotros hacemos esta evaluación, lo podemos hacer como veíamos en la gráfica anterior por indicadores, pero también los puedo hacer por clases de tierra. Entonces, aquí sube un poquito más la calificación. Decimos que la clase de tierra mejor evaluada fue la tierra negra. Entendemos que en la tierra negra hay materia orgánica, son profundos, son suaves, crecen todos los cultivos. Tiene 6, apenas si panzó, ¿verdad? Pero tenemos suelos, por ejemplo, las clases blancas, arenosas y coloradas que están cerquita del 1. ¿Qué quiere decir eso? Que su función productiva está limitada. Y si yo encuentro zonas que tienen mayor calificación y otras de menor calificación, tendríamos que voltear a ver si son cuestiones genéticas, heredadas de los procesos de formación que ya discutimos, o tienen que ver con el manejo. De repente nos encontrábamos clases de tierras iguales, pero no producían los mismos rendimientos. Bueno, ¿a qué se debe que no produzcan los mismos rendimientos? Pues seguramente a que en la clase negra vivían los abuelitos y esos abuelitos pues recibían remesas y esas remesas servían para pagar a la mano de obra. Y en otros lugares, aunque fueran tierras negras, no hay remesas, los hijos son de edades tempranas y la mano de obra la ponen los hijos. Y no es lo mismo pensar en que dispones de 2 de tus hijos después de que vengan a la escuela, a pensar a que tienes gente que se le paga por esos atributos. Entonces, este esquema nos permite a nosotros encontrar este tipo de lugares, ¿verdad? La que sigue, la manera de conclusión de este proyectito que hicimos, ¿verdad? Entonces decíamos nosotros que pues hacer los monolitos son, pues involucran a las personas, les hace pensar que si ellos hacen la colección, pues les costó y eso que les cuesta, amerita que lo cuiden. No lo hicimos nosotros solos porque pues es que cuando les das algo a alguien que no lo ve importante, pues lo va a echar a perder. Pero si los involucramos, si los motivamos a que ellos vayan y tomen eso, pues lo cuidan más. Y entonces ahora los tienen ahí muy bonitos en su saloncito, los van a cuidar, los limpian, eso es importante, ¿no? También, pues nosotros vamos a pensar que el desarrollo rural, el desarrollo de las comunidades la soberanía alimentaria tiene que ver con procesos estrictamente relacionados con el manejo del suelo, a fuerzas. No es porque seamos edafocentristas, y bueno, con suelo todo, ¿no? Sin el suelo nada. ¿Por qué? Porque del suelo depende el abasto nutrimental. Y este abasto nutrimental, pues va a hacer que tengamos altos o bajos rendimientos, ¿verdad? La que sigue, Almita, por favor. Vámonos, otra más, y ya nada más les voy a enseñar los mapas que hacemos. Otra más. Aquí les voy a presentar un trabajo de indicadores de calidad, pero en Tlaxcala. Nada más quiero llegar hasta el mapa. Pásale, Almita, hasta la metodología y viene el mapa. Entonces, otro más. Que salga el mapa después del objetivo. Cuando nos vamos a la tarea, este es el trabajo de Tlaxcala, levantamos 293 hectáreas y podemos llegar a este tipo de mapitas donde ubicamos las clases de tierra, pero además de ubicar las clases de tierra, dale otra más, Almita, por favor. Nos vamos a estudiar el clima. De repente decimos, ¿no? Que las plantas comen en solución, entonces para que nosotros veamos que comen en solución tenemos que estudiar el clima. También analizamos el clima y sacamos periodos de siembra, periodos de cosecha, periodo libre de heladas, sí, o un buen de cosas, ¿va? La que sigue, la que sigue, la que sigue, Almita. Si te vas hasta los resultados, otra más, donde salen los indicadores, otra más. Vean, entonces tenemos resultados donde regrésate una, Almita, regrésate una. Vean, igual hacemos lo mismo, tenemos los valores para suelo, ya no estamos hablando de cosas sociales,
Ahora estamos hablando de la compactación, de la profundidad, de la cobertura, de la erosión, de la materia orgánica y lo mismo, hacemos un ranking. Por ahí la maestra tiene el PDF, hay que se los pase, el conocimiento tiene que ser libre, nomás ahí se acuerdan que es de Chapingo. Y vean, lo mismo, hacemos la calificación por indicadores y me permite ver que uno de los menores evaluados es la estructura y la materia orgánica. Y lo mismo lo puedo hacer por las clases de tierra. Yo podría saber qué clase de tierra está menor o mejor evaluada, la que sigue. Y llegamos a un nivel pues, de hacer también el análisis químico. No basta con que echemos rollo, ¿verdad? Tenemos que saber la velocidad de las reacciones. Y pues eso es parte de lo que les tenía preparado, Alma. También nuestro departamento ahorita anda con esto de la gestión del suelo, con análisis para la Secretaría de Agricultura, solamente que, por ejemplo, esos datos y demás tienen ahí un asunto de confidencialidad. Entonces, por eso les presento estos trabajos y creo que es un aporte interesante pensar en entender el suelo primero para transformarlo y que la transformación tenga que venir de la mano con los productores, Alma. Sí, pues a mí tengo mis preguntas, mis inquietudes aquí con lo que nos compartes. Entonces, pues por lo que entendemos, han estado trabajando de la mano con las comunidades y entonces hay personas aquí que están conectadas que también trabajan con sus comunidades de aprendizaje y lo que sí nos gustaría como entender o al menos para mí una de las inquietudes es cómo has logrado ese involucrar a las autoridades locales o cómo este convenio para hacer el Museo de Suelos, cómo es que lo lograste, te acercaste Pues al comisariado, a ver, cuéntanos cómo le hiciste. Pues tocando puertas, por ejemplo, y ellos, tus estudiantes son jóvenes, me imagino, ¿verdad? Entonces, yo a una etapa temprana me junté con maestros que hacían lo que me gustaba, ¿no? Entonces, al juntarme con ellos, amplió mi panorama, y pues ellos eran parte de un centro de investigación. Entonces, al yo sumarme con ellos, cuando les planteo la propuesta, me dan el visto bueno, ¿no? También, de repente, con el Museo Nacional, pues surge también con Patricio, ¿no? Entonces nos daba clase el maestro y decía, hay que hacer colecciones, el maestro Carlos, los cursos, y al momento de quererlo llevar a la comunidad, lo que sirve mucho es ir y presentarse, llevar tu currículum y decir, bueno, yo soy Miriam. A mí me sirvió mucho, Alma, que mis abuelos son de allá, ¿no? Entonces yo llegué y me presenté diciendo que era hija y nieta de tales personas y que tenía un proyecto con interés a hacer este museo y que lo único que les pedíamos era su colaboración para trasladarnos, para darnos información. Es tocando puertas. Con los amigos de Vicente Guerrero, con ellos tuvimos un servicio social. Entonces, cuando hacemos los servicios sociales, también depende mucho de los asesores de qué puedan plantear. Entonces mis asesores dijeron, bueno, sí está bien padre tu cartografía, pero hay que sacar el diagnóstico de fertilidad. Entonces es mucho de hacer las cosas que uno quiere, que uno le gustan, pues, y eso que te hace hacer las cosas que te gustan, te va llevando a los lugares indicados. Y pues hay que tocar puertas, el no lo tenemos ganado. Entonces, nada más hay que ser serios, ¿no? La clave del éxito de estos proyectos es cumplir. Entonces tú quedas en una fecha y te chingas. Pudiste haber dicho una semana después o dos, pero si dices una semana antes, tienes que comprometerte y hacerlo, ¿no? Hay que ser un poquito disciplinados, ¿no? Que pues, nuestros pueblos han sido engañados, Alma, por muchas personas. Entonces ya quedaron ariscos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues demostrar con la práctica. Cuando ellos vieron los suelos en los cajones, estaban impactados porque conocían dos o uno. Y al ver que tenían 10, pues es algo fabuloso, ¿no? Sí, y justamente este Museo del Suelo lo relaciono mucho con las casas de semillas
que cada vez más es uno de los métodos de acompañamiento con nuestras comunidades de aprendizaje. Entonces, Claro. quizás un museo de suelos por ahí, en los territorios también va a ser algo didáctico y algo rico que compartir con todas y con todos. Claro. Y también te quiero contar que tenemos una intervención por parte de Marisol que habla de Vicente Guerrero. El micrófono está abierto. Marisol, si gustas participar, voy a pedir a alguien que sea guardián o guardiana del tiempo y tenemos 15 minutos para intervenciones. Adelante, Marisol, paso palabra. Ay, muchas gracias. Este, ay, el, sí, me causó mucha, me intrigó mucho tu tabla en cuestión de los resultados de materia orgánica que se obtuvieron con el grupo allá, con el grupo de compañeros, 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 en compañeros. Tlaxcala, porque pues siendo un municipio declarado también por ellos mismos como grupo, agroecológico, me impactó mucho ahorita ver en tu tabla lo de materia orgánica. O sea, yo supondría que pues ya son suelos como más recuperados en cuestión de la materia orgánica, pero sí, como No, bien lo señalas, o sea, como en todo este conjunto de factores, no nada más irnos sobre o sea, ahorita me llamó la atención uno, pero, o sea, se tendrían que cruzar de manera multidimensional con los otros factores que comentaste, ¿no? En la metodología. Y muchas sí, y gracias. bueno, ahí en Vicente Guerrero hay que recordar que son suelos derivados de tobas volcánicas, de los famosos tepetates, y bueno, los tepetates no son tan ricos en materia orgánica, y también pues, los compañeros de Vicente Guerrero reciben la comunidad por ahí de 1920, después del reparto agrario. Entonces, en el reparto, antes de este momento, hubo deforestación masiva para sacar los carbones, ya no hay bosques nativos. Y los compañeros de Vicente Guerrero precisamente nos llamaron para hacer esa valoración para el uso de fertilizantes eficientes. Y bueno, ellos son brillantes, ¿no? Tienen un gran trabajo, los compañeros de Vicente Guerrero. Tal vez sus suelos no sean de una calidad 10, sin embargo, las prácticas que hacen son brillantes. Mis respetos para los compañeros. Saludos a Clarita también, a Roger, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros? Es Eh, ahora. por aquí tenemos a Efraín. Él es de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y está Ah, interesado saludos en a los tener tu Flyers. contacto. Sí, la Mije. Ah, con gusto. De Tlahuitoltepec tengo un par de amigos, Eduardo, que estudió una doble carrera en Japón, y otra compañera que se llama Diana, ella es música, pero también es maestra, el profe Prócoro. Hay muchos de Tlahui. Gusto, con gusto, si se lo haces llegar, Alma, mi número, sin problema. Sí, con gusto. Y bueno, ¿hay alguna otra intervención? Abrimos micrófono, si alguien quiere abrir también su cámara para vernos, que vea Miriam, que estamos alrededor de todo México y pues si alguna inquietud ahorita que nos comparta Miriam su experiencia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno. Pues a mí me gustaría cerrar esta sesión, este encuentro virtual, con reflexionando acerca de la gestión del suelo, que viene primero una fase de entendimiento del recurso y Correcto. después, posterior a eso, transitar hacia una transformación, ya sea de conservación o de restauración del suelo. Y yo quisiera agregar en estas dos fases que también está bien a integrar el monitoreo de las propiedades y también de la interacción justamente del suelo con las comunidades. Y
pues viene que a mí uno de los mensajes que se me quedan es el que puso al inicio, que hay que buscar la búsqueda de las leyes que rigen los fenómenos. Entonces, como que también tenemos el reto, seguimos con el reto de elegir nuestros indicadores para para el plan de acción que tenemos con nuestras comunidades. Y entonces, cómo estos indicadores van a estar relacionados con esta transformación, con esta conservación y restauración del suelo, que va a aterrizar en la gestión justamente de nuestros suelos. Algo también que quiero resaltar es cómo aquí hablamos de la soberanía alimentaria a través de generar alimentos sanos, a generar alimentos que sean balanceados y sostenibles a través del tiempo. Entonces, entender todos estos conceptos y estas variables nos va a permitir tener un aterrizaje con nuestras comunidades y nuestras investigaciones, nuestros procesos que tenemos en los territorios. Y bueno, también quiero Claro. cerrar. ¿Quieres cerrar con algo más, Miriam? Yo quería. No, pues que hay que buscar la felicidad en lo que uno hace. O sea, la felicidad va a hacer que las cosas que hagamos nos salgan bien, que no estemos frustrados andando barrenando en campo o haciendo cosas que no nos gustan, ¿no? Y por eso es importante elegir bien nuestras comunidades de acción. O sea, hay que buscar un motivo. Todos los mijes, los compañeros de Vicente Guerrero, o sea, ahí están los problemas, ahí están las oportunidades, ¿no? Es como eso, o sea, la gestión del suelo tiene que evocar a las prácticas racionales, ¿no? Solo eso, Alma. Muchas gracias por la invitación. Sí. Y bueno, yo también quería decir como que pues este espacio justamente fomenta ese pensamiento crítico que trae para acá la doctora Miriam y el cuidado de la vida a través de los suelos, de la vida del suelo. Entonces, gracias por esta sesión. No sé si Alan también nos quieres dar unas palabras de cierre, tejedor o alguien más. Perfecto, cierre bien. Bueno, pues muchas gracias, Miriam, por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy y cerramos la sesión. Hasta No, muchas gracias, pronto. Alma. Muchas A la gracias, orden. Miriam. Muchas Gracias. gracias.